Hay días en los que el calor parece no tener fin. Entras a tu casa esperando encontrar un refugio, y en lugar de eso sientes que entraste en un horno. El aire acondicionado trabaja sin descanso, la factura de electricidad sube cada mes, y aún así el ambiente no se siente tan fresco como debería. Y entonces aparece una idea que parece sacada de una película. Un polvo blanco que cuesta apenas $2, capaz de enfriar una casa entera. Sí, $2. No es tecnología futurista. No es un dispositivo electrónico. No necesita cables, ni motores, ni refrigerante. Es un polvo. Y lo más curioso de todo es que, aunque su capacidad para enfriar edificios está documentada desde hace siglos, hoy en día está restringido o regulado en varias partes de Estados Unidos. ¿Por qué algo tan simple podría generar tanta polémica? Hoy vamos a descubrirlo. Pero antes de meternos en esta historia, que mezcla ciencia, historia, arquitectura y un poco de controversia, te voy a pedir algo rápido. Si te gustan los videos donde descubrimos secretos curiosos del mundo, dale like ahora mismo y suscríbete al canal. Así ayudas a que este tipo de contenido siga llegando a más gente. Y te aseguro que lo que vas a aprender hoy probablemente cambie la forma en que miras los techos de las casas. Porque este polvo blanco no es magia. Pero casi. La historia empieza con algo tan común que probablemente lo hayas visto 1000 veces sin prestarle atención. Las calorías. Sí, calorías. Ese polvo blanco barato que se usa desde hace siglos en construcción. En muchas ferreterías del mundo puedes comprar una bolsa por apenas unos pocos dólares. Y durante generaciones se ha usado para pintar paredes, proteger superficies y desinfectar espacios. Pero hay algo más. Mucho más. Cuando se aplica correctamente, la cal puede transformar un techo en una superficie que refleja gran parte de la radiación solar. En otras palabras, en lugar de absorber calor, lo devuelve al cielo. Y eso puede hacer que el interior de una casa sea varios grados más fresco. Sin electricidad. Sin compresores. Sin ventiladores. Solo un polvo. Ahora bien, si esto fuera tan simple, todas las casas del mundo estarían cubiertas de calorías. Y claramente no es así. Así que vamos a entender por qué. Pero para hacerlo tenemos que viajar muy atrás en el tiempo. Mucho antes de que existieran los aires acondicionados. Mucho antes de la electricidad. Mucho antes de la revolución industrial. Porque el secreto de este polvo no lo descubrió la ciencia moderna. Lo descubrieron las civilizaciones antiguas. Piensa por un momento en lugares donde el calor es brutal. El Mediterráneo, el norte de África, Medio Oriente. En verano las temperaturas pueden superar fácilmente los 40 grados. Y sin embargo, durante miles de años, la gente vivió allí, sin aire acondicionado. ¿Cómo lo hacían? Parte de la respuesta está en la arquitectura. Casas con paredes gruesas, patios interiores, ventilación cruzada. Pero otra parte del secreto estaba justo delante de los ojos de todos, las superficies blancas. Si alguna vez has visto imágenes de pueblos en Grecia, en islas como Santorini o Mykonos, probablemente recuerdes algo muy característico: casi todas las casas son blancas. Blancas intensas. No es una elección estética casual. Ese color tiene una función muy específica: reflejar el sol. Durante siglos, los habitantes de estas regiones cubrieron sus casas con una mezcla de cal y agua conocida como encalado o víteguas. Era barata, fácil de preparar y tenía propiedades antibacterianas. Pero además hacía algo muy importante: evitaba que las paredes absorbieran el calor del sol. El resultado era sorprendente. Las casas se mantenían significativamente más frescas que las construcciones oscuras. Y lo interesante es que esto no era solo tradición, también era ciencia. Pero la ciencia tardó siglos en explicarlo. Y aquí es donde entra un experimento moderno que cambió la forma en que vemos estas técnicas antiguas. Hace algunos años, un grupo de investigadores en California decidió estudiar cómo diferentes materiales reflejan la radiación solar. La idea era simple: encontrar formas pasivas de enfriar edificios. Porque los edificios consumen aproximadamente el 40% de la energía mundial, y gran parte de esa energía se usa para aire acondicionado. Si pudiéramos reducir el calor que entra en los edificios, podríamos ahorrar cantidades enormes de electricidad. Así que comenzaron a probar superficies, pinturas, materiales, revestimientos. Y entre todas las opciones apareció algo curioso: superficies basadas en cal y compuestos minerales reflejaban una cantidad enorme de luz solar. En algunos casos más del 80%. Eso ya era impresionante. Pero lo que descubrieron después fue todavía más interesante. Algunas superficies no solo reflejan la luz visible, también pueden emitir calor en forma de radiación infrarroja hacia el cielo. Este fenómeno se llama enfriamiento radiativo. Y aquí viene la parte que parece ciencia ficción.
Si una superficie refleja suficiente radiación solar y además emite calor hacia el espacio, puede volverse más fría que el aire que la rodea. Incluso bajo el sol. Sí. Una superficie puede estar más fría que el ambiente mientras recibe luz solar directa. Eso es exactamente lo que algunos investigadores observaron durante experimentos al aire libre. En condiciones adecuadas, ciertas superficies lograban mantenerse entre 3 y 10 grados más frías que el entorno. Sin electricidad. Sin ventiladores. Solo física. Y ese principio es el mismo que, de forma intuitiva, usaban muchas culturas antiguas al pintar sus casas con cal blanca. Pero la historia no termina ahí. Porque en 2021 ocurrió algo que llevó esta idea al extremo. Un equipo de científicos de la Universidad de Purdue desarrolló lo que llamaron la pintura más blanca del mundo. No era simplemente pintura blanca común. Era una fórmula diseñada específicamente para reflejar la mayor cantidad posible de radiación solar. Y los resultados fueron sorprendentes. La pintura reflejaba aproximadamente el 98% de la luz solar. Eso es casi todo. Además, emitía calor hacia el espacio con una eficiencia extremadamente alta. Durante las pruebas, las superficies cubiertas con esta pintura lograron mantenerse entre 4 y 10 grados Celsius más frías que el aire ambiente. Y en algunos casos incluso más. Los investigadores calcularon que, si se aplicara en el techo de una casa típica, podría proporcionar un efecto de enfriamiento equivalente a varios kilovatios de aire acondicionado. En términos simples, un techo pintado con este tipo de materiales podría reducir significativamente la necesidad de usar aire acondicionado. Y eso nos lleva de vuelta al humilde polvo blanco. Las calorías. Porque aunque no alcanza los niveles extremos de esa pintura experimental, comparte el mismo principio fundamental, alta reflectividad. Cuando un techo oscuro recibe luz solar, absorbe gran parte de esa energía y la convierte en calor. Ese calor se transmite al interior de la casa. Pero cuando el techo es blanco, gran parte de esa energía se refleja. Menos energía absorbida significa menos calor dentro. En algunas mediciones, techos encalados han mostrado reducciones de temperatura interior de entre 2 y 5 grados. Puede no parecer mucho, pero en un día de 38 grados, puede ser la diferencia entre soportable e insoportable. Ahora bien, si este método funciona, si es barato y si se conoce desde hace siglos, ¿por qué no lo usa todo el mundo? Aquí es donde la historia se vuelve un poco más compleja. Primero, hay factores culturales. En muchas regiones modernas la estética de las casas cambió. Los techos oscuros, tejas rojas o materiales industriales se volvieron más populares. El blanco dejó de ser la norma. Segundo, la cal tiene limitaciones reales. No es una pintura permanente. Con el tiempo se desgasta. La lluvia puede lavarla. En algunos climas debe reaplicarse cada año o cada pocos años. Eso significa mantenimiento. Y en una sociedad acostumbrada a soluciones permanentes, eso puede ser un inconveniente. Además, la cal no es ideal para todos los materiales. En superficies metálicas o ciertas pinturas modernas puede no adherirse bien. Y en climas extremadamente húmedos puede desarrollar manchas o mohos si no se prepara correctamente. También existe otro detalle importante. La cal es alcalina. Muy alcalina. Cuando se manipula sin protección puede irritar la piel o los ojos. Por eso en algunos lugares su uso está regulado o requiere ciertas precauciones. Ese es uno de los motivos por los que algunas jurisdicciones han restringido ciertos usos industriales o agrícolas de las calorías. No porque sea un material prohibido en sí, sino porque puede ser peligroso si se usa de forma incorrecta. Así que esa idea de que está prohibida en 17 estados muchas veces surge de regulaciones específicas sobre transporte, almacenamiento o uso en ciertas aplicaciones. Pero la sustancia en sí sigue siendo legal y ampliamente utilizada en construcción. Aún así, la percepción pública puede hacer que muchas personas la vean como algo antiguo o poco práctico. Y eso es curioso, porque cuando hablamos de eficiencia energética, las soluciones simples a veces son las más poderosas. Antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Tu casa tiene techo oscuro o claro? Porque algo tan simple como el color puede cambiar muchísimo la temperatura interior. Si este tipo de temas te parecen interesantes, esas soluciones simples que la ciencia moderna vuelve a descubrir, asegúrate de suscribirte ahora mismo al canal. Tenemos muchos más videos donde exploramos inventos, misterios y curiosidades que parecen pequeños, pero pueden cambiar la forma en que vemos el mundo. Ahora volvamos al polvo blanco. Porque si alguien quisiera probar este método en casa, la pregunta sería inevitable. ¿Cómo se prepara realmente? La mezcla tradicional es sorprendentemente sencilla. Básicamente consiste en 3 ingredientes principales: cal hidratada, agua y, en algunas recetas, un pequeño aglutinante natural.
Durante siglos, la fórmula básica fue simplemente cal y agua. Se mezclaban hasta formar una suspensión líquida que podía aplicarse con brocha o rodillo. Cuando se seca, la mezcla reacciona con el dióxido de carbono del aire y vuelve a convertirse lentamente en piedra caliza. Ese proceso se llama carbonatación, y es lo que da al encalado su resistencia. Sin embargo, muchas recetas modernas añaden ingredientes adicionales para mejorar la durabilidad. Por ejemplo, sal, caseína, proteína de la leche, cola natural, o incluso pequeñas cantidades de cemento. Estos aditivos ayudan a que la mezcla se adhiera mejor y dure más tiempo. La consistencia final suele parecerse a una pintura bastante líquida, y se aplica en capas finas. Una vez seca, la superficie queda con ese característico blanco mate que refleja gran parte de la luz solar. Ahora imagina esto en un escenario real. Una casa pequeña en una zona calurosa. Techo oscuro. Interior que alcanza fácilmente los 35 grados en verano. El propietario decide probar algo diferente. Compra una bolsa de cal por unos pocos dólares. Prepara la mezcla. Aplica varias capas sobre el techo. En los días siguientes ocurre algo interesante. Cuando el sol golpea el techo, la superficie ya no absorbe tanta energía. La mayor parte se refleja. El techo se calienta menos. Y como resultado, el calor que entra a la casa también disminuye. En algunas pruebas informales realizadas en climas cálidos, este tipo de tratamiento ha reducido la temperatura interior entre 3 y 5 grados. Eso puede significar usar el aire acondicionado menos horas. O incluso no usarlo en absoluto durante ciertas partes del día. Ahora bien, esto no convierte mágicamente una casa en un refrigerador. Es importante ser realistas. Si la temperatura exterior es de 42 grados, el interior seguirá siendo caluroso. La cal no viola las leyes de la física, pero sí puede reducir una parte importante de la carga térmica del edificio. Y cuando se combina con otras estrategias, ventilación, aislamiento, sombras, el efecto puede ser mucho mayor. De hecho, muchos arquitectos especializados en diseño pasivo están redescubriendo estas técnicas. Porque en un mundo donde el consumo energético sigue aumentando, cualquier método que reduzca la necesidad de aire acondicionado es valioso. Especialmente si cuesta apenas unos pocos dólares. Y aquí hay algo que me parece fascinante. A veces pensamos que el progreso significa reemplazar las soluciones antiguas con tecnología nueva. Pero en muchos casos el progreso real consiste en redescubrir ideas antiguas y entender por qué funcionaban. Las civilizaciones del pasado no tenían computadoras ni simulaciones térmicas, pero tenían siglos de experiencia viviendo en climas extremos. Sabían qué materiales funcionaban. Sabían qué colores reflejaban el sol. Sabían cómo diseñar edificios que respiraran. Y hoy, con toda nuestra tecnología moderna, estamos empezando a confirmar científicamente muchas de esas intuiciones. Así que la próxima vez que veas una casa completamente blanca bajo el sol, recuerda que no es solo estética. Es física. Es termodinámica. Es ingeniería climática, en su forma más simple. Y todo empieza con un polvo blanco que cuesta apenas unos dólares. Si llegaste hasta aquí, probablemente te gustan estas historias donde ciencia, historia y curiosidades se mezclan para revelar algo sorprendente. Así que antes de irte, suscríbete al canal y activa la campana. Eso nos ayuda muchísimo y además te asegura no perderte los próximos videos, donde vamos a explorar más ideas increíbles como esta. Porque a veces, las soluciones más inteligentes no son las más caras. Son las que siempre estuvieron ahí, esperando a que alguien vuelva a mirarlas con curiosidad.